Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora en que estén mirando esto. Bienvenidos a este nuestro nuevo espacio, a este lugar especial que vamos a estar construyendo todos juntos. Bienvenidos a Petuñé, mi nombre es Alme. Voy a estar de conductora este primer capítulo. Y conmigo un panel súper especial, una psicóloga maravillosa, una persona súper dulce y querida, mi querida compañera Alejandra Amarilla. ¿Cómo estás, querida? Gracias, Alme. Estoy súper feliz y contenta también de poder compartir este espacio tan especial. Celebro mucho que estemos acá. Ay, es un placer estar juntas, querida. Este primer capítulo y el podcast en general va a estar tratando sobre nuestras luchas, sobre la militancia, sobre los hitos históricos que hemos estado logrando en tantos años de organización. Somos Putibojara es una organización que nace y tiene un nombre bastante peculiar y podríamos hablar bastante de eso. Tiene un contexto hasta político. Somos Putibojara se puede traducir como el que facilita o el que ayuda, eh, forma en la que se le nombraba en la antigüedad, en la época de la dictadura extronista, a los maestros agricultores. Es súper importante, tiene un contexto histórico muy rico y hemos estado y seguimos hasta el día de hoy facilitando de manera interpar estando juntos. Bueno, y aparte de nosotras dos, que vamos a estar conduciendo este espacio, nos acompaña una de las madres fundadoras de Somos Putibojara, una psicóloga maravillosa, una increíble madre, una estupenda persona, la señora Margarita Renfel. Margui, ¿cómo estás? Qué Hola gusto. chicas, ¿cómo están? Bienvenida, Gusto Marga. Un tenerte, gusto estar Margui. acá, un gusto, un placer y muy emocionada por Mm. eso. Desde este lugar y ustedes desde ese otro lugar. ¡Wow! Gracias, Marga. Parece que hemos hecho bien la tarea. Sí. Bueno, Marga, hoy, como decías, ¿verdad? Es un momento muy especial, ¿verdad? Creo que hicimos mucho en estos Sí, años. mucho. Y creo que hay una riqueza histórica de Puto que se sostiene hasta hoy, ¿verdad? Ya del año Ujú. 2011. Entonces, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre becas, sobre el trabajo que siguen haciendo hasta hoy día, ¿verdad? Y de la conexión que tiene también con Putu. Ya, ok, bueno. A ver, Beca nace en el año 1991, es una colectiva feminista, sorora, eh, que lucha y que va en pos de muchos sueños. Y todas las mujeres y compañeros varones que se han sumado también van en pos de ese sueño que es una vida libre de violencia para niñas y adolescentes y el cumplimiento pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Un poco así en líneas generales, ¿verdad? Y bueno, y en ese marco y dentro de esas líneas es cuando en el año 2011, creo. Cuesta ya empezar a mirar en qué año empezamos, ¿verdad? Tanto tiempo ya hace. En el año 2011, entonces, se inicia el programa de educación interpar y de ahí surge, en realidad surge como un proyecto Somos Putubujara. Ni en la mejor de las ideas pensamos que se iba a constituir que iba a ser un grupo constituido de adolescentes y jóvenes. O sea, no lo habíamos pensado. Y Sí. ustedes han decidido que así sea. Sí. Y María, contanos un poco por qué desde Beca han decidido apostar por las juventudes para poder trabajar un tema tan importante como lo son los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? Un tema bastante desafiante también. Bueno, en realidad el tema de la participación protagónica ya viene mucho antes de Putu, ¿verdad? Viene, ya habíamos trabajado con niñas, niños y adolescentes en la prevención de la violencia sexual, de la violencia, sobre todo del abuso sexual. O sea, los inicios de Beca tienen mucho que ver con la prevención del abuso sexual. Ya habíamos trabajado con organizaciones juveniles, pero en el año 2007 Beca forma parte de un proyecto regional y creo que eso es muy importante mirar también el origen y el tiempo en el que nos situamos, ¿verdad? Entonces, 2007 se desarrolla un proyecto regional
donde fuimos parte, sociedad civil y Estado, ¿verdad? O sea, organismos del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Niñez, y estuvimos 2 coordinadoras por la sociedad civil. Estábamos la coordinadora por los derechos de la infancia, que estaba representada por Beca, y la coordinadora de VIH, de lucha por el VIH, estaba representada por la Fundación Vencer. Entonces éramos 2 organizaciones de la sociedad civil y muchísimas organizaciones del Estado. Y, por supuesto, liderando el Ministerio de Educación y Cultura. Okay. Imagínense. ¿Qué épocas? Claro, qué épocas, ¿verdad? Y nosotras, en vez de irnos para adelante, creo que ahora estamos yendo para atrás. Bueno, eso es aparte. Sí. Entonces, ¿bajo qué figura nos constituimos todo este grupo de personas? Bajo lo que se denominaba el comité gestor. Era el comité gestor de políticas públicas para la educación integral de la sexualidad. En toda la región se estaba hablando de políticas públicas en educación integral de la sexualidad, verá, con enfoque de género, con enfoque de derechos, con un enfoque intercultural, de no discriminación. Muy, muy interesante. Eso fue en el año 2007. Empieza un proceso, trabajamos, hicimos un documento base, y empezamos a socializar eso con diferentes estamentos. Por supuesto, con los primeros uno de los primeros colectivos con los que se socializó era con el grupo de docentes, ¿verdad? Y también se socializó con el grupo de adolescentes y jóvenes. ¿Verdad? Ustedes me van interrumpiendo. Sí, claro. Bueno, cuando socializamos con grupos de adolescentes y jóvenes, ellos nos dicen, primero, que les parecía un tema súper necesario. Ellos estaban preocupados porque ellos decían que a ellos no les llega la información cuando provienen de los adultos, que tienen vergüenza de preguntar a sus maestras y a sus maestros porque le tildan de que ya son experimentados en sexo, que tienen experiencia, que por qué quieren saber eso, que seguro que ya empezaron a tener relaciones, y empiezan a ser también señalados, estigmatizados en su propio grupo de pares, que tampoco respondían a lo que ellos querían saber. Entonces le preguntamos, ¿y ustedes cómo se sienten? ¿Cómo quieren recibir la información? Nosotros queremos recibir de los propios jóvenes. O sea, nos sentimos más cómodos hablando con los propios jóvenes. Sí. Entonces, a partir de eso y de tener un poco esa base desde los propios grupos organizados de adolescentes y jóvenes, es que en el 2011, con el UNFA, porque también, esto hay que decirlo, también las agencias de cooperación estaban en el comité gestor, ¿verdad? Estaba UNICEF, estaba UNFA, estaba creo que la OPS, me parece. No, es que no quiero dar datos erróneos, pero bueno. Pero UNFA y UNICEF con seguridad. Entonces, estuvimos conversando con el UNFA, y como era una línea que también el UNFA estaban interesados. Sí. Entonces empieza en el 2011 el trabajo con adolescentes y jóvenes desde la educación interpar para trabajar con ellos el tema de educación integral de la sexualidad. Un poco un resumen así rápido, pero ese es el origen, y su origen tiene que ver cuando en el país se estaba trabajando lo que iba a ser una política pública en educación integral de la sexualidad, con enfoque de género, con enfoque de derechos, con un enfoque intercultural que hasta la fecha no lo tenemos. No se ha logrado. O sea, imagínense cuántos años han pasado, ¿verdad? Sí. Margui, ¿cuál te parece que es la importancia de que los jóvenes ejerzan su liderazgo? ¿En qué contribuye, qué genera que un joven tenga esa energía de tener el liderazgo y organizarse más que nada? Bueno, primero que todo hay que mirarles, y hay que estar convencidos de que miramos a los jóvenes, a los niños, adolescentes y jóvenes como sujetas y sujetos sociales de derecho, para empezar. O sea, no son sujetos pasivos,
son sujetos activos con sus propias características, en sus diferentes entornos, tienen sus propias necesidades. O sea, no todos los jóvenes tienen las mismas necesidades, las mismas expectativas, ¿verdad? Entonces, que ellos se sientan partícipes para su proceso de desarrollo es fundamental. O sea, no es lo mismo ser un simple receptor, ¿verdad? Estar recibiendo una información que sentirse sujetas y sujetos de derecho, que saber que tienen derechos y que estén ellos mismos siendo activos en la defensa y en la exigibilidad. O sea, eso le da una autonomía, Claro, increíble, un poder, le da vocería, le da protagonismo y tiene que ver con su autoestima, con muchísimas cuestiones positivas para su desarrollo, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Qué interesante esto de la participación protagónica que colocas, Mari, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber participación, pero no puede haber protagonismo, y no hay protagonismo sin participación. Sí. Y ahí yo quería consultarte un poquito cómo fue el proceso de selección de adolescentes y jóvenes para que puedan ser parte de PUTU. ¿Cómo fue en ese momento la recepción, teniendo en cuenta esta coyuntura que vos mencionás de que era difícil hablar de estos temas, Sí. de que también había una negativa total de que haya esta política pública y sigue hasta ahora y sigue empeorando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo fue en ese momento el proceso de formación? ¿Cómo era la llegada que se fue dando justamente de adolescentes y jóvenes para con otros jóvenes dentro de las comunidades, las escuelas? Sí. Nosotras tuvimos, bueno, primero que en Beca lo que habíamos decidido para que esto tenga un determinado nivel de sostenimiento es trabajar con organizaciones de adolescentes y jóvenes, no en forma individual. O sea, queríamos trabajar con organizaciones que ya estén conformadas y darles desde Beca y desde la organización Putu Bojara la posibilidad de que ellos también tengan adolescentes y jóvenes formados en derechos sexuales y reproductivos, para que de esa forma fortalecer su propia organización. La recepción fue buenísima, fue buenísima porque en ese primer año no teníamos adolescentes y jóvenes en forma individual. Sí o sí tenían que estar dentro de una organización. Entonces, ¿por qué eso? Porque aparte de todo lo que fue el proceso de formación teórica, porque mira que hubo un proceso de formación en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, qué significa la educación interpar, bueno, y ya los temas que ustedes saben, ¿verdad? Que trabajamos la prevención del embarazo, la prevención de la violencia, las ITS, el VIH, todo esos contenidos que los putis, son los putis, le digo yo, ¿verdad? Permanentemente están dando en los diferentes espacios. Bueno, aparte de esa formación teórica, en ese primer momento, les chiquis lo que hacían era hacer talleres en sus organizaciones. Entonces, como parte del proceso de formación, para ser Putu Bojara, tenías que haber hecho la formación teórica, pero tenía que haber hecho talleres con tu organización. Tenían que replicar. Tenían que replicar. Claro. Y era un proceso muy interesante porque tanto la planificación como el desarrollo era acompañado ya en ese momento por educadoras de Beca, actualmente por los Putu Bojara. sí, Exactamente. Sí. Entonces, bueno, un poco muy buena recepción, porque claro, desde hace cuántos años tenemos un altísimo índice de embarazo adolescente, tenemos y los casos de abuso sexual que van en aumento. O sea, ya imagínense, desde esa época estamos hablando de números muy altos y Paraguay, lastimosamente, como está en los primeros lugares, tanto en tasa de embarazo adolescente como en el tema de abuso sexual en niñas y niños. Qué interesante realmente conocer este proceso, ¿verdad? Y por sobre todo poder notar el interés que había también de parte de las organizaciones de justamente fortalecer a los miembros que estaban al interno de los grupos, pero que haya por sobre todo ese interés de parte de las chicas y los chicos también para poder estar dentro del grupo, un interés en el tema, un compromiso también, ¿verdad? Porque
el hecho de ser Putubojara, de poder replicar información, conlleva realmente mucho, mucho compromiso y tener por sobre todo también esa visión de colectividad, de Sí, grupo y de muchas otras cosas, sensibilidad también y por sobre todo la defensa de los derechos humanos sí, en sí, como mencionabas, ¿verdad? sí, Entonces es demasiado interesante ver cómo se desarrolló este proceso de información que también le fortaleció a los chicos y también a las sí, organizaciones partes, ¿verdad? sí, Dentro de ese proceso también, así mismo. en una coyuntura tan delicada, ¿verdad? Sí. Como, Yo creo que una bueno, dentro de la educación interpar, de hecho que es luego uno de sus principales elementos, primero que es la horizontalidad, sí. Claro. ¿verdad? Y partir de ese lugar donde el otro también sabe Ujú, y el otro también me puede dar a mí, ¿verdad? Su ujú, saber. ujú, Y bueno, si está errado, lo miramos, lo revisamos, le damos nosotros siempre la información que apuntamos a que den las y los jóvenes Putibojara es la información con contenido científico, ujú. laica, con enfoque de derechos, eso, pero no descalificamos el saber de adolescentes y Claro. jóvenes, Claro. ¿verdad? Es muy importante la retroalimentación y también es muy importante tener las visiones jóvenes dentro de las organizaciones. Ujú. Sí, También eso va generando lo que es el recambio, cada vez mejor, cada vez más ujú, y saber que no sabes todo, o ujú, sea, poder ir alimentándote de la información y de los saberes de la gente de tu alrededor, ujú, siempre con respeto. Y el espacio de Somos Putibojara creo que se ha construido desde eso, o sea, un espacio de respeto donde vos sabés que podés irte, vos podés presentarte capaz sin saber y vas a salir enriquecido con mucho contenido y también con lo asombroso de gestarte eso que es como el autoestima que te genera, la confianza que te dan, tanto los putis que llevan ya más años, cómo te van ayudando y después vos un día te podés parar al frente y también estar replicando los mismos sí, conocimientos. así Es mismo. increíble el crecimiento que se va Sí, gestando, sí. que algunos desde adolescentes. No sé, es increíble. Mari, Sí. ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Cuáles vos decís que fueron los desafíos también? Porque Mm. aparte de que es muy bueno, pudimos gestar el grupo, los jóvenes estaban interesados, pero ¿qué desafíos enfrentaba tener al grupo de jóvenes en esa época? Bueno, en esa época y ahora, ¿verdad? Ujú, Siempre es un desafío. En realidad es la sostenibilidad, ¿verdad? Mm, Yo creo que adolescentes y jóvenes quieren estar en estos espacios, ¿verdad? ajá. Ahora ya mirando desde afuera, ujú, o sea, yo fui coordinadora adulta por muchísimos años y yo veía cómo los chiquis querían venir, o sea, querían venir, querían estar, pero había como muchas dificultades. En algunos casos, a ver, los que eran menores de edad en ese momento tenían que tener, por supuesto, el permiso de sus ujú, padres, siempre se hacía eso, pero ujú. a veces para algunas actividades había determinadas restricciones, por ejemplo, Claro. pero eso es, o sea, eso se entiende Sí, sí, por la franja etaria en la que Ujú, hablamos, ¿verdad? claro. Luego, en la medida que van saliendo del colegio, es el tema laboral. Ajá. ujú, Ese es ujú. un gran inconveniente, porque los chicos ya no tienen tanto tiempo para la militancia, porque Sí. también tienen que buscar trabajo, ¿verdad? Hay muchísimos problemas con el tema de conseguir un laburo, sobre todo a La esa edad, precarización. Sí. la precarización. Entonces, ese tiempo para la militancia es, no sé, es así, es todo un tema, ¿verdad? Y sostener eso, ¿verdad? Claro. Sostener eso. Entonces, muchas veces, eh, lastimosamente, se han tenido bajas, se han tenido fugas del grupo porque, claro, Ujú, ellos han tenido que optar por otros trabajos, ¿verdad? ujú. Claro, Remunerados, porque, claro. claro, su realidad le exigía eso y desde Sí, un sí, grupo de militancia no se puede sostener sí. eso todo el tiempo. O sea, Ujú. Poco se habla también de que la militancia es un privilegio, todo, es muy Sí. difícil acceder a poder dedicar tiempo Sí. así ¿no? mismo, sí. Entonces, bueno, eso, creo que eso. Después, también en un momento, otro de los
de las dificultades o de los desafíos fue en un momento los grupos antiderechos actuaban con mucha violencia. Hemos tenido experiencias donde se han tenido escuelitas itinerantes, por ejemplo, en lugares públicos, Ale, vos te acordarás, ¿verdad? En las plazas, donde una vez inclusive se habían ido, habían preguntado qué permiso teníamos del ministerio para hacer eso y cómo vamos a tener permiso si el ministerio, justamente por eso estamos en la plaza. Sí, Imagínate. porque claro, o sea, Riera amenaza a los docentes que no toquen estos temas. Ahora el Ministerio de Educación en este momento está de vuelta amenazando. Sí, claro, y bueno, ¿y qué nos queda en la sociedad civil? ¿Vamos a dejar de hablar? No vamos a dejar de hablar de esto. Vamos a irnos a las plazas, vamos a irnos a las calles, vamos a irnos a otro lugar, vamos a seguir hablando. Claro. ¿Verdad? Sí, totalmente. Hay una negativa demasiado grande, incluso censura también, ataques vía redes sociales. Un retroceso, o sea, imagínense que en ese tiempo, iniciando ya en el 2007, 2007, 2008, 2009, 2010, ¿verdad? Hasta el 2011, hasta la caída hasta el golpe, ¿verdad? Para la caída de Lugo. Hasta ahí nosotros estábamos hablando con los entes del Estado responsables de las políticas públicas para esto, ¿verdad? Claro. Y bueno, pero después eso, o sea, pasó así como en un estado medio, ¿cómo se dice? Medio tranquilo en ese sentido, y después volvió con todo. En la época de la resolución Riera, que no me estoy acordando en este momento qué año fue. Sí, año ahí 2018. ¿Qué cuánto? 2018. 2018. Sí. Bueno, ahí volvió con todo. Y ahí inclusive, o sea, me acuerdo que, no sé, a Pitbull Jaraleja quedaron las redes. Sí. Ah, ¿en serio? Sí, sacaban screen de publicaciones. Bueno, y en ese sentido era mucho riesgo tenerle a los chicos en la calle como educadores, porque quienes hacían las escuelitas itinerantes, los chicos. Claro. Y entonces eso era riesgoso, pero bueno, siempre acompañado de personas adultas, de nosotras las de beca, educadoras, bueno, y eso. Pero nunca llegó a ninguna cuestión así física ni nada, por suerte. Pero sí era una cuestión de tener presente. Sí, totalmente. Siempre es como que se buscaba resguardar de alguna manera también la seguridad, porque como mencionaba, había chicos y chicas que eran bastante también menores de edad, justamente, ¿verdad? Así mismo. Entonces era como un compromiso un poco más desafiante también, ¿verdad? Fue muy difícil, pero se pudo. Sí. Y Marga, contanos un poquito en relación al ingreso a las escuelas, cómo era difícil, eso con el tiempo fue empeorando en relación a la resolución Riera. Sí. Se da una cuestión muy, no sé luego cómo nombrarlo, ¿verdad? Una cuestión así muy, muy ambigua. En lo formal, vos no podés entrar, pero las docentes dicen que esto es súper necesario. Los chicos quieren hablar de esto. Sí, claro. Los chicos, y ustedes saben, o sea, Pitbull Jara llaman inclusive centros de estudiantes a pedir información, ávidos de información, de hablar sobre sus derechos, de hablar de métodos, de cómo se cuidan en sus relaciones, ¿verdad? No solamente por el tema del embarazo, sino por ITS, por VIH, por un montón de cosas. Bueno, y en algunos, digamos, se pueden realizar y en otros no, ¿verdad? Hay un temor y esto es cada vez peor. Sí. El año pasado, inclusive, creo que en el área central hay una prohibición de ingresar de determinadas organizaciones, de ingresar a los colegios si no se tiene ¿cómo se dice? Un convenio. Sí. ¿Verdad? Claro, no hay problema. O sea, yo creo que el MEC como ente rector tiene que verificar, y no sé si la palabra es controlar, pero bueno, como supervisar los contenidos. Sí. Pero a ver, o sea, demasiado grupos antiderechos entran. Sí, justamente con este sector el problema. Grupos religiosos entran a hablar de sexualidad, o sea, ¿desde qué lugar, desde qué marco teórico, ¿verdad?
No hay problema que entren los grupos religiosos a hablar de religión, si el colegio es religioso, ¿verdad? Pero no grupos religiosos a hablar de sexualidad. Claro. Entonces, Tocaste justo algo tan importante de Sí. lo que es la historia de Putu también, que es un poquito el ingreso de estos grupos, justamente y la información que dejaban, incluso los testimonios que habían por parte de miembros del grupo Putu, ¿verdad? Los integrantes de lo que se decía, ¿verdad? En ese sí. momento que era información totalmente decisiones. de decisiones. Terrible. Terrible, ¿verdad? sí. Información totalmente errónea, ¿verdad? Y Putu Y buscó. que después en los talleres de alguna manera estos chicos, porque te hacían las escuelitas itinerantes, ¿verdad, Ale? Sí. Y en esas escuelitas itinerantes, porque a partir de la prohibición Riera es que se hacen las escuelitas itinerantes. Ah, nace Claro, de o eso. sea, no podemos, no nos vamos a ir a las escuelas, bueno, entonces vamos a las plazas y nosotros vamos a llevar información. Y eso es muy interesante porque todo eso se fue creando con Putu. Entonces, todas las metodologías y las estrategias de cómo llegar a adolescentes y jóvenes con el tema de los derechos fue creado por las y los y les Putubojara. Surgieron de ello. Surgieron con ellos. Por eso es que es muy interesante y tiene que ver con lo protagónico, ¿verdad? O sea, porque la propia experiencia les fue diciendo, bueno, pero ¿qué hacemos? O sea, nos están prohibiendo ir a la escuela y acá los chicos cada vez nos piden más. Bueno, pues vamos a las calles, ¿verdad? Y después vino la pandemia. ¿Y qué hicimos, Ale? Nos El teléfono. El teléfono. Por Zoom. Justo eso, el proceso del teléfono. Otra manera de poder estar en Sí, contacto, así ¿verdad? mismo. Con adolescentes y jóvenes. Apasionante. Sí, Sí. sí. ¿Qué? El Sí. teléfono. Es también una parte muy importante de la historia de Somos Sí. Putibojara, el Sí. nacimiento de lo que fue la línea IS de Parapar, Totalmente. Así que mismo. a día de hoy sigue funcionando. Sí. Habrá sido un cambio grande en la incorporación en ese momento. Y lo que Totalmente. Y tiene que ver, y es en la época de pandemia, porque nosotros estábamos con las escuelitas. Sí, en ese momento. 2018 me decís lo de Riera. Lo de ¿verdad? Riera. Y Bueno, 2 años después Sí, fue lo de 2 la años. 2 años pandemia. después, Sí. claro, y nosotros estábamos, digamos, con la Putu en Sí. plena escuelita, o sea, verá, con pedidos, cuando eso todavía en algunas escuelas Se podía ingresar, sí. Y viene la pandemia. ¿Y cómo salís a las calles? Bueno, y en realidad Beca ya tiene una trayectoria bastante interesante en el tema de los servicios telefónicos. Porque, bueno, hay algo que no dije, pero que sí quiero decir, porque aparte de ser madre de Bojara, también Beca es madre de Fonoayuda. Ah, Claro, el primer teléfono, la línea telefónica para atención de casos de maltrato y abuso sexual infantil, nace en Beca con el apoyo de UNICEF. increíble. Sí, y después de muchos años, cuando ya el servicio estaba, digamos, fortalecido, Beca le traspasa al Ministerio de la Niñez y hoy es una política pública, es una política, perdón, es un programa dentro de la política de atención al maltrato del MINA, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos a ver con la Putu y se abre la línea telefónica, que es ACE de Parapar, una línea telefónica. Sí. ¿Recordamos por el número, Ale? 85 Sí. 222 492. Ah, Creo que dije bien. bueno, y bueno, Si no entonces- tienen nuestro logo, no somos nosotros. No, sí, por si favor, acaso. por favor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es ACE de Parapar? Es una línea telefónica que está atendida por jóvenes putubojaras que están preparados para la atención. Es como una atención en crisis telefónica en temas de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? Lastimosamente, ustedes saben que desde una ONG, que bueno, dependemos también de los fondos de las agencias de cooperación, tiene un tiempo de atención como muy limitado, no puede Claro. estar 24 horas. Claro. Y bueno, en este momento eso está en forma súper voluntaria. Sí, y Mari, eso también conllevó poder hacer un proceso de formación también con quienes realizan la atención, ¿verdad? Porque siempre, como decías vos, ¿verdad? Sí. Del 147 mismo
poder estar al frente de una línea así conlleva mucho compromiso, mucha formación. Sí. El poder dar respuesta también, saber de repente si nos llega un caso donde podemos derivar. La Totalmente. importancia de la derivación y Sí. de hacer una derivación responsable por Sí. sobre todo, ¿verdad? Sí. Eso, que es algo Sí. muy... Y aparte de eso, Ale, es también aprender a ver las señales que no tenés cara a cara. O sea, Ujú. los chiques ahora, por ejemplo, no quieren llamar. O sea, los chiques ahora escriben, Claro. ¿verdad? Entonces, muchas veces vos cuando estás haciendo una atención cara a cara, ves el rostro, hay otras señales. Y acá estás netamente... digamos, pendiente de lo que el usuario o la usuaria te esté diciendo. Entonces, hay que saber Claro. también qué preocupación puede haber detrás de esa pregunta del joven o adolescente que está escribiendo, ¿verdad? Sí. Y es interesante porque es un aprendizaje, yo creo que es súper valioso y son insumos muy interesantes para hacerle llegar al Ministerio de Salud, Sí, eh, como para ir mejorando las políticas de atención a adolescentes y jóvenes. claro. Mari, vos sabés que en realidad se ha visto en la historia de Somos Putibojara cómo se fue realizando todo esto de la educación interpar, cómo fueron trasladando los primeros conocimientos, ay, perdón, a los putus, luego cómo los putus fueron mandando los conocimientos entre ellos, luego los replicaron en sus organizaciones. A día de hoy los putubojaras se capacitan entre ellos, es espectacular. Pero desde esa época, ¿cuál era la expectativa con los jóvenes en ese momento? ¿Cuál era la expectativa para con la organización ahí y cuál es la expectativa hoy? Bueno, las expectativas van cambiando con el tiempo. Claro. Claro, las primeras expectativas, no, yo creo que todas las expectativas se han cumplido en mayor o menor medida. Básicamente era, primero, ¿por qué? Porque nosotras desde Beca, no sé, pensábamos en un proyecto, ¿verdad? Y eso se fue constituyendo y eso fue formando, tuvo forma de un colectivo de jóvenes que los propios jóvenes le dieron esa impronta, esa no lo dimos nosotros estábamos como adultas que guiaban, que acompañaban. Y bueno, entonces la primera expectativa es que ¿a cuántos años tiene Putu ahora? Ya cumplió los 15 Muchísimo. añitos, Por eso, ya, 15 una años. señorita. Ni en el mejor de los sueños Sí. se nos hubiese, o sea, esto ya no es más un proyecto, ¿verdad? O sea, Putu es un grupo, ¿verdad? Es un grupo organizado, ¿verdad? Bueno, que se sostiene, que Beca trata de apoyar siempre en la medida de sus posibilidades, pero que tiene sus propios objetivos, sus propias actividades. Entonces, para nosotros la formación siempre fue que adolescentes y jóvenes se sientan protagonistas activos en la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se da eso? Primero se da con la información, con la formación y después trabajando desde el marco de derechos, de la participación protagónica, todo eso. Entonces, yo creo que sí, creo que se han cumplido esas expectativas. A lo mejor teníamos otras expectativas de ser más cantidad. Claro, sí, llegar ¿verdad? más. O a lo mejor también nuestra expectativa era que haya más jóvenes del área rural. Pero desde una organización no gubernamental es difícil sostener también esto y sin fondos, ¿verdad? Claro. Sin fondos a largo plazo. Nosotros hemos sido apoyados por el UNFA todos estos años, pero también son proyectos que son anuales, entonces eso muchas veces dificulta, ¿verdad? Sí. Eso, y no sé. Partiendo de eso, obviamente Margui lo sabe, pero capaz la gente no lo sabe, que mi compañera acá, Alejandra Amarilla, lleva 14 años dentro de la organización. Y como la pregunta se le dice a Margui, ¿cuál era la expectativa en ese momento, pero desde el punto de vista de los jóvenes? O sea, ¿qué se esperaba al ingresar a Somos Putibojara en esa época? Yo lo que veo, ¿verdad? En relación a tu pregunta, Almi, de hecho lo que yo transité también en ese momento,
Es que hay muchas vivencias que pasamos como adolescentes y jóvenes en ese momento y queremos buscar un espacio de referencia, digo yo. Claro. Encontrar también a otros pares adolescentes, compartir, ¿verdad? Y saber cuáles son sus necesidades. Y yo siempre digo, el hecho de entrar a PUT es porque también tenemos como una necesidad de ser parte de un espacio, de un lugar. Y como decía Margie también, también sentimos esa necesidad de información, de contar con información, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos vacíos en las escuelas, en los colegios, ¿verdad? En mi experiencia también, yo no tuve la oportunidad de tener en el sistema educativo formal una educación integral de la sexualidad, ¿verdad? Claro, claro. Y yo siempre digo, entré a PUTI teniendo 14 años y bueno, aprendí un montón de cosas ahí, pasando por este proceso que mencionaba María al inicio de una formación intensiva, de tener la oportunidad de poder compartir también con mis compañeros y compañeras de colegio en ese momento la información que yo estaba teniendo en PUTI. Y bueno, es esa necesidad y el querer ser parte de una lucha también, yo creo, ¿verdad? Sí, Porque algo sí, muy total. interesante y un pilar que hace rato mencionaba también, María, es la importancia de posicionarse, de la incidencia, ¿verdad? Porque Putu es de hecho un grupo de incidencia, un grupo reflexivo, ¿verdad? Y yo creo que esa reflexión, ese pensamiento crítico, ese mover el avispero, como se dice, es Sí. lo que también nos diferencia muchas veces de otros grupos, ¿verdad? Y eso más que nada Sí, era un sí. desafío demasiado grande. Sí. El siempre estar El estar presente, o presente, sea, sí. en cualquier cosa que ocurre, por lo menos, o sea, si es que son de A, hay por lo menos 3, 4 putos por ahí rondando. Pero eso Sí, sí o sí, marcando presencia en muchos movimientos, en muchos lugares. sí, totalmente. Mari, yo quería hacerte una pregunta también en relación Sí. a la conversación que venimos teniendo. Es si ves vos una diferencia en relación a las juventudes en aquel momento, año 2011, nos comentabas vos la coyuntura a lo que es hoy, ¿verdad? ¿Ves alguna diferencia? ¿Cuál es tu sentir en relación a eso? Wow. Eh, bueno, yo creo que ahora se ve más la precarización. Ajá. Eso veo. O sea, Ujú, creo que en el 2011, no sé si porque empezamos con chiques que estaban en el colegio ujú, y que todavía tenían, digamos, estaban acompañados de sus familias, de su propia organización, ¿verdad? Y entonces, ese es un tema. O sea, creo ujú. que los chiques tienen dificultades de tiempo para participar. Ujú. Entonces, porque el tema de la militar, tiene que tener un tiempo libre, ¿verdad? Sí, Y es sí. un tiempo donde vos gastas pasaje, si bien, no sé, cuando se tienen proyectos uno apunta a que ese no sea un gasto, pero es igual, ¿verdad? Sí, sí, O claro. sea, es un tiempo que vos le das a la organización y Sí. que lo que veo es también, no sé, eso es uno. Lo otro, yo creo que los jóvenes siempre entusiasman, ¿verdad? Ujú, Eh, y creo que, no sé, son grandes generadores de ujú, ideas. Lo que hay que estar es abiertos. Ya mm. no se puede pensar en cómo eran los jóvenes del 2011 tenían unas determinadas necesidades. Sí. Ahora, o Claro. sea, son otras las formas de Ujú, comunicar. totalmente. No sé, yo estoy aprendiendo todo el Sí. tiempo. A mí me bajaron línea 1000 veces. Porque hay cosas, claro, Se te pero revelaron los polluelos. sí, sí, claro, ¿no? Y aprendes un montón de cosas, ¿verdad? Y yo creo que es que si las organizaciones y la sociedad deja de ser adultocentrista, va a aprender muchísimo con los jóvenes, que dejen de tener esa mirada de riesgo y de prohibición a todo con la Ujú, juventud. O sea, Claro. darle los elementos, compartir con la juventud, con las adolescentes, los adolescentes, los elementos, la información y ellos van tomando la decisión, pero con información. O sea, totalmente. dejar de esconder esa información por el temor. O sea, ¿qué temor? Si los chiques están expuestos a un montón de información, Ujú. inclusive que no es científica, ¿verdad? Y que los pone súper en riesgo o una información súper moralista y Sí, sí, parcial, ¿verdad? claro. Totalmente. Entonces, bueno, sí hay, yo creo que tiene que ver
bueno, con la modernización, con el tema de las nuevas tecnologías sobre Ujú. todo. Eso es lo que fue un salto enorme en estos 14 años, ¿verdad? Mm. O sea, las redes sociales no eran lo que eran No. ahora, hace 14 Sí. años, imagínense, ¿verdad? O sea, apenas, creo que tener Facebook era todo un logro en ese Sí, momento. O sea, Increíble eso. sí, entonces se da de otra forma también la comunicación, ¿verdad? sí. Bueno, eso. Gracias, Margui. Qué interesante y tocaste un punto tan importante que tiene que ver un poco con el adultocentrismo, Sí, que está presente en muchísimos lugares, en muchísimas instituciones, lo cual impide justamente, como decíamos, ¿verdad? Tener en cuenta las necesidades reales de adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y dentro de Puti lo que observamos mucho es también la riqueza de la diversidad, ¿verdad? sí, Porque, como decía, en las muchas organizaciones de sí, muchos lugares, jóvenes incluso de contextos rurales, que sabemos que es sí, bastante diferente sí. Afro, al contexto urbano, la población afrodescendientes, afro sí, también, ¿verdad? sí, Entonces, cómo es interesante colocarle las voces desde esas realidades, sí, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo hable por la realidad de otra persona a que ellos mismos tengan la oportunidad de hacerlo justamente desde su cotidiano vivir, por decir de algún modo, y le pongan palabras a las sí, situaciones que están sí, viviendo, sí, ¿verdad? sí. Entonces, eso es demasiado, algo demasiado interesante. Yo quería, como para ir cerrando en unos minutos, Margui, preguntarte qué es lo que ahora se espera de Putu, ¿verdad? Actualmente o para lo que sería a proyecto también más adelante. Bueno, para mí que Putu pueda expandirse, ¿verdad? Tiene una riqueza, una vivencia y una experiencia demasiado interesante, un acumulado, una experiencia de colectivo que es muy interesante. Creo que eh, me gustaría, ¿verdad? Que puedan expandirse a lo rural, Ujú. que es que es otra realidad y qué interesante tenerlo en cuenta y Totalmente. aprender, pero creo que hay como varios desafíos aún, ¿verdad? Ujú. Ujú. Pero mi sueño es que Putu siga creciendo y que siga compartiendo, ¿verdad? Esta fantástica experiencia que ustedes mismos lo han construido. O Sí. sea, Sí, sí. eso es lo mejor. O sea, acá no se trata de ponerte una camiseta, sino de haber vivido, de haber sido partícipe y Totalmente. hablar desde tu propia experiencia. Lo que creo es, antes de terminar, creo que el Estado tiene una deuda enorme Ujú. con adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Sí. Creo que son sumamente adultocentristas. No puede ser que para eh, el diseño de políticas públicas, las y los jóvenes no estén sentados en la mesa, Claro, claro. ¿verdad? Solamente se escuchen las voces de los adultos y Ujú. solamente las voces conservadoras. Mm. Entonces, ahí tienen que estar niñas y niños organizados. Ujú. O estos creen que los niños y niñas de este país no están organizados. Claro que están organizados y tienen Sí. muchísimo que decir, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si hablamos de políticas públicas, para la franja etaria que sea, las y los sujetos tienen que participar en la elaboración de esa política. Bueno, entonces eso. Verle a Putin sentado en esas mesas Sí, también. Es mi sueño. totalmente. Incidiendo, Sí, hablando, claro. compartiendo saberes, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Es algo demasiado valioso. Margui, por último, ¿verdad? Preguntarte si tenés algún mensaje que vos querés dejar a Putu, que querés dejar a las juventudes, ya además de todo lo maravilloso y lo rico que estuviste mencionando, ¿verdad? Si algo más desde tu transitar de tantos años, desde el 2011 hasta acá, desde lo que es también la experiencia de beca del año 1991. Ay, bueno, no sé, invitarles, si las y los jóvenes escuchan este podcast, invitarles a que se reúnan, a que hablen. No esperen que los adultos Decida. o se organicen por ustedes. O sea, son sujetos de derecho, tienen que tener esa posibilidad, pero tienen que intentar Sí. organizarse, reunirse, luchar por sus derechos, buscar estos espacios, como dijo Ale. Siempre se puede en el barrio, se puede en algún club, en el colegio mismo,
sea, creo que creo que la organización es súper importante. Sobre todo se vienen tiempos muy duros y de mucho conservadurismo y de mucha vuelta atrás con el tema de los derechos que ya teníamos logrado. Entonces, ¿con qué hacemos frente a eso? Hacemos frente con organización. Sí. Y las y los jóvenes son fundamentales en ese sentido, ¿verdad? Bueno, eso. Qué importante y qué maravilloso lo que colocaste, Margui, y también hablar de que un derecho, los derechos, todos los que tenemos, todos los que hemos construido, fueron ganados, fueron con lucha y no son garantizados. Cada día, cada año y cada vez más tenemos que seguir en la lucha para seguir manteniendo esos derechos que a duras penas y precariamente con el sudor de la frente se han ido ganando. Sí. Queremos agradecerte mucho, Mari, por haber dicho que sí a esta propuesta, ¿verdad? Que, bueno, como decía, esperamos que muchas adolescentes y jóvenes puedan escuchar un poquito esta historia, ¿verdad? Porque hay mucho, y hay mucho por seguir haciendo, como decían, ¿verdad? Hay muchos derechos que no podemos dar por sentado que van a seguir ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos seguir organizándonos. Yo me quedo con eso, la importancia de la colectividad, ¿verdad? De la organización, ¿verdad? Y de romper muchas veces con ese individualismo o con esa división, porque finalmente, como decía, esta estructura, esta coyuntura actual nos quiere a cada uno por nuestro lado, ¿verdad? Y no nos quieren organizados, ni pensando tampoco, no. ¿verdad? Entonces, agradecerte por haber dicho que sí, agradecerle también a Alme y un placer haber compartido. Sí, fue una dulzura, un gusto. Un gusto. Gracias.